En el universo infinito, un lejano y débil punto de luz azul es nuestro planeta. Gaia, nuestro real y único hogar y el que dejaremos para los que vendrán, si les permitimos. Ellos llegaron antes que el ser humano y nos creemos sus dueños. ¿En verdad? Es tiempo de mirar adentro, de crear conciencia. De vencer el miedo, la manipulación, educarnos en la igualdad y cambiar el esquema mental del sistema imperante. No somos nuestra mente ni los pensamientos encriptados. Basta de posverdades. Emprendamos el camino de retorno al equilibrio. Bienvenidos, queridos amigos, a tu programa Retorno al Equilibrio. Con vosotros, Diana Carvajal. ¿Desde dónde? Desde aquí, desde Soluca Radio, con retransmisión a través de Radiopolis la 92.3 FM y toda la cadena de Onda Local Andalucía. También nuestros amigos de Cádiz, de Cadena Joven y Onda 4 Jimenas. Y hoy me acompaña Jesús Castillo. Como saben, Jesús es un invitado frecuente cuando queremos despejar dudas sobre lo que es la parte de medio ambiente y esa voz de la comunidad científica que siempre tratamos de llevar a nuestros públicos, a nuestros oyentes, porque es importante. Entonces, yo creo que es un poco antipático decir, lo dijimos, se avisó. Las cosas están sucediendo, estamos viviendo un cambio climático obvio, aunque existan muchas posturas negacionistas, pero hoy estamos aquí con Jesús Castillo. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Diana. Yo quiero hoy, Jesús, tratar esto. O sea, Andalucía no nos ha dado tiempo. Este año realmente hemos iniciado con una cantidad de sucesos, tanto internacionalmente, cuando nos despertamos el día 3 en la madrugada, una invasión, un bombardeo en Venezuela. Enseguida una cantidad de huracanes, lluvias, tormentas en Latinoamérica, Centroamérica. Después el accidente del ferrocarril nos corresponde aquí en Andalucía y enseguida esta cadena de borrascas que, bueno, entre los muchos afectados puedo decir que Sanlúcar la Mayor ha sido afectada y hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esos 100 efectivos de la UMA que estuvieron en Aznalcóllar. Vamos a hablar un poquito de un balance, Jesús. Me gustaría que plantearas de una manera muy didáctica, si es posible, cuál es la realidad que estamos enfrentando nosotros en estos momentos en cuanto a lo que es el cambio climático que ya vosotros habíais avisado. Bueno, para empezar hay que recordar, porque algunas veces las cosas se nos olvidan pronto, que acabamos de salir de una sequía de 5 o 6 años que ha tenido consecuencias muy graves, por ejemplo, para la agricultura, para la ganadería en Andalucía, ¿no? Con pérdidas pues millonarias. Y justo saliendo de esa sequía tenemos este río atmosférico, esta cadena de borrascas, que nos llevan a tener inundaciones, bueno, históricas, ¿no? Y lluvias históricas en algunas zonas de Andalucía. A algunos de esos negacionistas que dicen que este cambio climático no existe o que es un cambio climático más, como ha habido tantos en la historia de nuestro planeta, se le han inundado las tierras. Y deberían de aprender que este cambio climático no es un cambio climático más, sino que es un cambio climático muy especial porque la temperatura está aumentando más rápido que nunca antes en la historia de nuestro planeta y porque además está provocado por una especie, que es el ser humano, es el Homo sapiens. De manera que este cambio climático no es un cambio climático más y Andalucía es una de las zonas del mundo más afectadas por él.
Entonces, lo que hemos tenido es un río atmosférico que le llaman, un tren de tormenta, que es el producto de la combinación de la alteración de la circulación atmosférica en el polo norte, que ha hecho que aire frío del polo, por las oscilaciones que cada vez son más profundas de la corriente en chorro polar, que parece que eso estaría provocado por el cambio climático, y eso, o sea, la bajada de aire frío desde el polo unido a un océano Atlántico muy cálido y a una atmósfera muy cálida que cada vez tiene más vapor de agua, de manera que cuando llueve cada vez llueve más. Y el producto de eso es estas lluvias torrenciales. Lluvias torrenciales que la Junta de Andalucía estima que conllevan la pérdida de entre un 20 y un 30% de la agrícola, que se suma a las pérdidas que, como decía antes, hubo por la sequía. Y esto es solo el principio. Si no paramos el cambio climático, vamos a entrar en la fase de cambio climático abrupto, porque ahora mismo tenemos un calentamiento de 1,5 respecto a la época preindustrial, respecto al siglo XVIII, y todos los modelos nos dicen que si superamos este umbral de 1,5 2 grados respecto a la época preindustrial, entramos en una fase de cambio climático acelerado en la que el clima, independientemente de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, evolucionaría a un calentamiento de manera muy acelerada porque el propio planeta se autocalentaría. Y parece que vamos hacia eso porque si los multimillonarios, que son los principales responsables del cambio climático según el panel intergubernamental para el cambio climático, y los multimillonarios son los principales responsables por tres asuntos fundamentales. Uno, porque sus huellas de carbono son altísimas, especialmente porque cogen el jet privado como nosotros cogemos el coche o cogemos el autobús o la bicicleta. Dos, porque tienen mucho dinero y lo invierten en sectores de la economía que emiten muchos gases de efecto invernadero. Y tres, porque algunos de ellos son famosos y mucha gente quiere ser como ellos y no son buenos ejemplos desde el punto de vista ambiental. Y también desde el punto de vista, yo creo, social. Entonces, si los millonarios siguen volando en sus jets privados, nos van a llevar de cabeza en las próximas décadas al cambio climático abrupto. Es decir, un calentamiento muy acelerado que pone en crisis muchas cosas, entre ellos pone en crisis Andalucía a finales de siglo como una tierra en la que no se pueda vivir amablemente. Dijiste, si no frenamos. O sea, ¿hay maneras? ¿Tú crees que todavía estamos en este punto en el que podríamos dar marcha atrás o es irremediable la situación que estamos viviendo? Todo apunta a que vamos a entrar en la fase de cambio climático abrupto, de manera que la mitigación, lo que es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero o secuestrar con las plantas el CO2 de la atmósfera, esa mitigación del cambio climático es importante porque no es lo mismo irnos a finales de siglo con un calentamiento de 3,5 que con un calentamiento de 3,2. Aquí cada décima cuenta, cada décima son vidas, cada décima son precios de los alimentos, cada décima es biodiversidad. Entonces, la mitigación es importante y ahí todas podemos hacer muchas cosas, entre otras, ejercer nuestros derechos democráticos y exigirle a los gobiernos que respondan como deben de responder. Al mismo tiempo, como el problema se agrava por momentos, cada vez es más importante la adaptación. La adaptación quiere decir que el cambio climático está sucediendo. Hay gente que habla de crisis climática porque es una cuestión complicada, una situación complicada en la gestión de nuestra relación con el clima, entonces es una crisis. Y en este contexto la adaptación es cada vez más importante. Es decir, si el cambio climático está sucediendo, tenemos que hacer que nos afecte lo menos posible. Y para eso, pues tendríamos que tener ciudades con muchos árboles y con agua, con refugios climáticos para que nos afecten menos las olas de calor. Tendríamos que tener, si sube el nivel del mar, pues prepararnos con diques o con estructuras para no inundarnos o respetando las llanuras aluviales de los ríos para que se extiendan cuando llueva mucho y no afecta a infraestructuras. Deberíamos de adaptarnos con arquitectura bioclimática, con cultivos propios de la zona que toleren las sequías, y deberíamos adaptarnos también con minería
que no ponga en riesgo nuestro medio ambiente y nuestra salud en el contexto de crisis climática. Nosotros quizás no podemos o no alcanzamos a cambiar el mundo, pero creo que el entorno nuestro, si hablamos de Andalucía, que ahora ha sido tan afectada, hay una situación grave, lo que ha pasado en Grazalema. Cádiz ha sido muy afectada por todo esto. Estas borrascas han traído una cantidad de desastres. Si hablamos también de Sevilla, ha sucedido lo mismo. Em, ¿Cómo observas tú, aparte de que, claro, los movimientos sociales, todo lo que es la voz de la ciudadanía para presionar a los gobiernos a poder acceder a esos cambios necesarios dentro de la política nacional e internacional, eso va aparte? ¿Cómo observas tú la situación de Andalucía en estos momentos? Pues la gente que ya tenemos una edad, yo tengo 52 años, tenemos que ser conscientes que el mundo en el que vivimos no es el mundo en el que nacimos. Desde un punto de vista ambiental y climático, esto está muy claro. El clima está cambiando tan aceleradamente que el clima en el que se originó la agricultura después de la revolución neolítica hace 10.000, 15.000 años era un clima de finales de glaciación totalmente diferente al que tenemos ahora. En este contexto, Andalucía, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otros investigadores, cada vez más se está configurando como una tierra de sacrificio. Una tierra de sacrificio porque Andalucía históricamente ha tenido un papel dentro del Estado español de exportación de mano de obra barata y de materias primas sin transformar, con los andaluces emigrando al País Vasco, a Cataluña. Esto lo describe muy bien Isidoro Moreno, catedrático de antropología en la Universidad de Sevilla, en un librito que se llama Los orígenes del subdesarrollo andaluz. Ese mismo papel que Andalucía ha cumplido siempre, desde principios del siglo XX, en el marco del Estado español, el Estado español lo está cumpliendo en el marco de la Unión Europea, de manera que Andalucía es la periferia de la periferia, es la periferia dentro del Estado español y el Estado español es la periferia dentro de la Unión Europea. De manera que cada vez más Andalucía, desde nuestro punto de vista, está al servicio de los grandes capitales centrales en Francia, Alemania y bueno, los países centrales de la Unión Europea a nivel político y económico. Esto lleva a que Andalucía, por ejemplo, esté siendo muy impactada por la instalación de megaparques fotovoltaicos. Y aquí hay mucha gente organizada protestando por esto, porque bueno, sus pueblos están siendo rodeados por placas solares, no tienen tierras jóvenes ganaderos para arrendar para sus ganados, etcétera, etcétera. Después a eso le tenemos que sumar los efectos, como decíamos antes, del cambio climático. Andalucía va camino de quedarse sin muchísimas playas por la subida del nivel del mar. Andalucía va de camino de quedarse sin acuíferos o con acuíferos muy sobreexplotados porque cada vez llueve menos, aunque cuando llueve, llueve torrencialmente y además cada vez hay más temperatura, de manera que la agricultura intensiva que tenemos va a entrar muy posiblemente en un colapso hídrico durante este siglo. Además, el turismo posiblemente cada vez llegue menos, porque va a ser muy desagradable estar en Andalucía gran parte del año y cada vez vamos a tener menos playas. Y además a eso le sumamos la minería desde Sevilla hasta el sur de Lisboa, pero bueno, aquí hasta, si nos quedamos en el Estado español, hasta Huelva, que está impactando muy gravemente en, por ejemplo, la calidad de los recursos hídricos en los cauces fluviales, ¿no? Y también en los suelos. Entonces, en este contexto, Andalucía es uno de los territorios más impactados por el cambio climático y se empieza a configurar como una tierra de sacrificio. Las tierras de sacrificio siempre y siguen estando en los países empobrecidos, subdesarrollados, donde se exporta la huella ecológica de los países enriquecidos y se extraen con una economía capitalista extractivista los recursos naturales de ahí para el crecimiento de las economías de los países enriquecidos. Pero, y en esos países empobrecidos,
a activistas ambientales y científicos que trabajamos y denunciamos estas cosas, se les mata, se les asesina a algunos de ellos, como a Berta Cáceres, por defender un río en Honduras. Entonces, aquí todavía no hemos llegado a ese nivel de tierra de sacrificio, donde los que contaminan matan, no solo a biodiversidad silvestre, sino también a seres humanos. Pero bueno, tenemos ejemplos aquí de gente de Ecologistas en Acción a la que le han quemado el coche, gente de Ecologistas en Acción en el que le han metido un fardo de cocaína en su coche con complicidad de un guardia civil para intentar meterlo en la cárcel. Entonces, esto nos da pistas, ¿no?, de cómo Andalucía en este siglo XXI parece que empieza a configurarse como tierra de sacrificio. Realmente esto pareciera muy impactante, pero es la realidad. Nos hemos focalizado en Andalucía, pero es la triste realidad de un mundo global que estamos viendo, que el mundo es al revés. El poder del capital lo tiene todo. De hecho, Elon Musk, y para no alejarnos del tema ecológico, dijo que Andalucía y España podrían servir para abastecer de energía eléctrica a través de los fotovoltaicas para toda Europa. O sea, es más tierra de sacrificio. Nos están viendo como eso. Y la cuestión es que un grupúsculo de intereses capitalistas de la élite, pues apuesta por esto. Realmente creo que estamos viviendo unos momentos muy, muy delicados en los que la supervivencia humana está en juego, está en gran riesgo. Hablamos de un peligro básico que es la minería y estamos en una de las zonas principales. ¿Qué podrías decirme, después de estos desastres naturales que hemos atravesado y que seguimos atravesando porque todavía no para las alertas, cómo estamos con las minas de Las Cruces y la mina de Aznalcóllar? Pues antes de entrar en el tema de la minería, me gustaría comentar que mm, sí, esos capitalistas vienen a por todo, les da igual la vida, pero cada vez hay más gente que pone la vida en el centro. Y cada vez hay más gente que conecta con las alternativas de decrecimiento. Los estudios científicos lo ponen muy claramente. A la gente no sabe lo que es el decrecimiento, pero cuando tú le explicas a la gente lo que conlleva trabajar menos horas, tener más tiempo libre, tener un medio ambiente más saludable y bueno, a lo mejor no consumir algunas cosas que estás consumiendo ahora que son totalmente prescindibles y centrarte en tu calidad de vida, pues la gente le gusta. Eso muestran los estudios científicos. Y mucha gente pone la vida en el centro. Yo creo que las luchas, por ejemplo, contra las milicias neofascistas estas de ICE en Estados Unidos están mostrando que la gente pone la vida en el centro y todo está conectado. Esas luchas están conectadas con la lucha por el medio ambiente también. Entonces, yo en este sentido soy optimista dentro de la situación de crisis que tenemos. Y esa crisis llega a la minería. Llega a la minería en la provincia de Sevilla. El año pasado, cuando llovió bastante fuerte en marzo, recordamos la Semana Santa, por ejemplo, en Sevilla. Bueno, pues la corta minera, el agujero que ha abierto la mina Cobre Las Cruces, que está ahí en Gerena, Guillena, bueno, pues esa mina que lleva contaminando el Guadalquivir desde 2008-2009, como hemos demostrado desde la comunidad científica, esa mina que fue condenada por contaminar el acuífero con arsénico, condenada en los tribunales. Bueno, pues el año pasado la corta de esa mina se inundó gravemente por las lluvias. Ahora mismo no lo sabemos, pero es muy posible que se haya vuelto a inundar. Y claro, todas esas aguas que inundan la corta minera de Cobre Las Cruces, después la tienen que vaciar. Y lo que hacen es que hacen un proceso de depuración insuficiente y vierten el agua con metales al estuario del Guadalquivir. De manera que lo están contaminando gravemente. Ya,
y ya tienen aprobado un nuevo vertido, esa mina de cobre Las Cruces, más de 3 veces superior al que han llevado a cabo hasta el momento, que ha contaminado gravemente con efecto ecotóxico el Guadalquivir. Eso por un lado. En la mina de cobre Las Cruces hay un descontrol respecto a las aguas que ellos llaman de contacto, las aguas de escorrentía en el marco de la corta minera, del agujero que han abierto ahí en la tierra. Y respecto a la mina de Arnalcollar, que hace poco han contestado a los agricultores que alegaron para que no pasara la tubería de 30 kilómetros que pretenden construir desde la mina hasta el estuario del Guadalquivir, donde volverían a contaminarlo. Bueno, pues han contestado a los agricultores las alegaciones a la tubería diciéndole que nada, que no las estiman y que para adelante la tubería. Y también el año pasado, cuando llovió fuertemente en marzo, las escombreras de la mina de Arnalcollar se llenaron de agua y ese agua salió en la base de la escombrera cargada de metales. Aguas muy ácidas y con muchos metales. Principalmente llamaba la atención en esos momentos que hicimos un estudio de esas aguas, el cadmio, que es muy tóxico, el cobre y el zinc. Estos 3 metales estaban por encima de las concentraciones permitidas en el agua. De manera que el año pasado, solo en una semana, llegaban por el río Agrio, desde la mina de Arnalcollar hasta el Guadiamar, hasta Doñana y el estuario del Guadalquivir, por ejemplo, más de 3.500 kilos de zinc a la semana. Más de 960 kilos de manganeso, 275 kilos de aluminio, más de 300 kilos de cobre, 15 kilos de litio, 14 kilos de cadmio a la semana. Y eso estuvo pasando durante varias semanas. Después nos encontramos en la desembocadura del Guadalquivir con concentraciones muy altas, por ejemplo, de arsénico y de zinc, que están empezando a poner en riesgo la pesquería en la desembocadura del Guadalquivir y en el Golfo de Cádiz. Entonces, lo mismo que pasó el año pasado, que documentamos científicamente, está pasando ahora. Tenemos imágenes de la mina de Arnalcollar de la semana pasada, donde ya empieza a salir drenaje ácido de mina desde la base de las escombreras, directamente al contraembalse del río Agrio, y desde ahí al Guadiamar y al Guadalquivir y a Doñana. Entonces hay un descontrol. Y lo que está diciendo la mina y lo que está diciendo el alcalde de Arnalcollar es prácticamente un chantaje. Es decir, o se abre la mina y entonces ya se restaurarán las escombreras o esto seguirá así contaminando, ¿no? Pero claro, es que la reapertura de la mina conlleva la contaminación grave, el sacrificio del estuario del Guadalquivir a la minería, porque el sistema de depuración que utilizan no es la mejor técnica disponible. Entonces, aquí que estamos entre o se abre la mina y se contamina el Guadalquivir o no se abre la mina y se contamina el Guadalquivir a través del Guadiamar. Es una situación muy contradictoria y que no hay por dónde cogerla. Y en vista de esto, ¿cuáles son los recursos legales que existen? Porque yo veo que esto tira para adelante y tira para adelante, no hay ningún tipo de freno. Es muy complicada la situación. Sé porque hemos tenido de invitados a muchos integrantes de la plataforma SOS Guadalquivir, y a vosotros como la comunidad científica, a diferentes expertos en esta área, pero ¿cuál sería, Jesús, cuál es la salida que tú ves? ¿Cuál sería una propuesta? Yo acabo de enviarle un segundo mensaje por registro electrónico oficial a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para tener una reunión con ella y comunicarle cara a cara todo esto que estamos sacando desde la comunidad científica. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se activó el año pasado cuando se dio la contaminación desde la mina de Arnalcollar y en este contexto el alcalde de Chipiona ya ha anunciado que va a poner una demanda, una denuncia frente a la Fiscalía de Medio Ambiente.
De manera que, y parece que el alcalde de Coria también podría ir en esa misma línea. De manera que ya este tema, como la Junta de Andalucía no mira por los intereses comunes, como dice la Constitución española, no está mirando por los intereses generales, está actuando de manera anticientífica, autorizando estos vertidos mineros y sin controlar el drenaje ácido de minas desde las escombreras de Arnalcollar, pues entonces, y parece que el gobierno central tampoco está por la labor, pues entonces ya los alcaldes y a lo mejor también los agentes socioeconómicos, como los pescadores, los agricultores, pero el primer paso lo ha dado el alcalde de Chipiona, que ha anunciado que va a poner una denuncia frente a la Fiscalía de Medio Ambiente por la contaminación minera del Guadalquivir. Nosotros desde la Asociación Retorno al Equilibrio, que también es este espacio radial, el programa, que ya vamos para 11 años en antena, siempre estamos al pie de la noticia y hemos visto que el desprestigio de, de esta postura, que es una postura de conciencia ecológica y de defensa de la vida humana, animal, o sea, es que tenemos una sola casa. La verdadera casa es nuestro planeta, no tenemos otro. Entonces, los medios de comunicación, los más medios, siempre tratan de desacreditar y dejar como que quienes ponemos esto en la palestra somos un grupo de locos, hippies, que lo que nos gusta es siempre andar alarmando y que no pensamos en esas fuentes de trabajo, que es la gran excusa de que esos son fuentes de trabajo para padres y madres de familia que necesitan trabajar en la mina. Como medio de comunicación, creo que es muy importante sacar esto adelante. ¿Cómo ves tú el apoyo en cuanto a los medios? Porque yo sé que has estado presente en medios de comunicación estatales también, antena, porque seguimos tu recorrido. ¿Cómo crees tú que es el apoyo desde los medios de comunicación y qué es lo que deberíamos nosotros incrementar más para hacer llegar a la gente el mensaje y que la gente realmente se una a proteger este planeta, que es lo único que tenemos? Sí, este tema de la contaminación minera al Guadalquivir no lo estamos llevando perros flautas ni hippies, que no, vamos, que me parecen muy bien los perros flautas y los hippies. Lo estamos llevando catedráticos de universidad, lo estamos llevando alcaldes, lo estamos llevando pescadores, agricultores y también lo estamos llevando periodistas, ¿eh? Porque más allá de las líneas editoriales de los medios, al final hay personas que tienen programas y personas que son sensibles y personas que ven que la ciencia pues está diciendo una cosa que es la verdad. Entonces, vamos, este tema, como has dicho, está siendo recogido por multitud de medios de comunicación, escritos, de radio, de televisión, ha salido en Canal Sur, ha salido en la SER, en máxima audiencia. O sea, hay muchos periodistas que son sensibles a esto. ¿Por qué? Porque, por un lado, ven claramente que los puestos de trabajo que se pueden destruir por la contaminación son mucho más que los puestos de trabajo que puede crear la mina. Eso por un lado. Estamos hablando de decenas de miles de puestos de trabajo que se sacrificarían si el río Guadalquivir se contamina gravemente, respecto a unos pocos cientos de puestos de trabajo que crearían la mina de Arnalcollar y la mina de Cobre Las Cruces. Además, ven claramente que, por ejemplo, Arnalcollar, yo no soy especialista en desarrollo rural, pero hay especialistas en desarrollo rural que me indican que Arnalcollar tiene otras posibilidades de desarrollo más allá de la mina. Tienen muchísimas hectáreas de monte público de dehesa que podrían dar mucho más de lo que están dando. Tienen yacimientos arqueológicos de gran valor, tienen un embalse que podría poner en riego gran parte de las tierras agrícolas de la zona, de manera que Arnalcollar no necesita la mina para llegar a tener pleno empleo, si se gestionase bien. Eso es una opinión personal y no solo mía, sino de gente especialista en este tema. Y por otro lado, toda esta gente que he dicho antes, somos conscientes de que esto es un tema de salud. Esto es un tema de la salud nuestra y de la salud de nuestros niños.
Estamos en el triángulo del cáncer, o esto lo puede comprobar cualquiera en una web que hay del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde muestra las muertes por cáncer y se ve la zona de Huelva, Sevilla y Cádiz, el triángulo del cáncer rojo, cuando uno mira diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de vejiga, que puede estar relacionado con la bioacumulación de metales pesados. Los metales pesados están relacionados con el espectro autista, una condición, no es una enfermedad. Están relacionados con el TDAH, están relacionados ya con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, como la demencia. Están relacionados con diferentes tipos de cáncer. Están relacionados con el desarrollo neurológico de los niños. O sea, la bioacumulación de metales en nuestros cuerpos conlleva cosas muy feas. Hace poco, unas compañeras de la Facultad de Farmacia, en colaboración con médicas del Hospital Virgen del Rocío y del Hospital de Valme, publicaron un artículo en el que medían la concentración de metales en el pelo de niños y niñas de la ciudad de Sevilla menores de 2 años. Bueno, medían la concentración en el pelo de esos niños que en parte los metales le habían llegado a través del cordón umbilical cuando estaban dentro del vientre materno. Y al mismo tiempo que medían la concentración de metales en el pelo, medían el desarrollo neurológico. Y lo que han visto es que a mayor concentración de metal en el pelo, peor desarrollo neurológico de los niños. Y esto se está viendo en muchos estudios científicos. De manera que cuando decimos que el río Guadalquivir se contamina, no solo se contamina el río, nos contaminamos nosotras, que nos comemos después los peces, los mariscos. Entonces, frente a esto, mucha gente lo ve, gente normal, es que se ve claro en nuestra salud. Nosotros somos el río y el río es nuestro. Entonces somos ecodependientes y bueno, los metales al final acaban llegando a nuestra mesa. Jesús, como representante de un medio de comunicación, y productora de este espacio y periodista, quiero darte las gracias. Quiero decirte que pueden contar, y lo sabes, tenemos varios programas, estamos abiertos a difundir y a unirnos a esta batalla que debemos librar por las generaciones venideras, si es que le damos el chance de que vengan. Pero la esperanza creo que es lo que debe premiar y para eso estamos aquí, porque si no la vida no tendría justificación. Creo que esto es una misión, un compromiso. De hecho, yo vivo en el campo. Es muy sacrificado vivir en el campo porque no es lo mismo ver llover desde un piso en Sevilla o en el Aljarafe que estar metido en el medio de la tormenta. O sea, la hemos pasado muy mal, pero bien vale la pena ese esfuerzo. Creo que hay que, como reza el título del programa, retornar al equilibrio. Ese retorno al equilibrio hay que practicarlo. Quiero agradecerte por siempre estar disponible para darnos luces en este aspecto y sobre todo desearos mucha fortaleza porque vienen tiempos difíciles y hay que estar firmes para seguir adelante. Quiero que nos despidamos con un mensaje final en este programa. Pues muchas gracias, Diana, por la invitación. Y bueno, mi mensaje es que en este contexto de crisis ecológica en general tenemos que unir las luchas. Ayer estaban los agricultores bloqueando con sus tractores la ciudad de Sevilla en contra del Tratado de Mercosur. Yo los apoyo totalmente. Mercosur es un tratado que viene a explotar a América Latina y también viene a comportarse de manera injusta con los agricultores de aquí. De manera que es una lucha que se ve claramente que conecta el tema ambiental con el tema social. Pues unamos las luchas porque al final todas nos estamos enfrentando a lo mismo, a unos pocos, a un 1% que lo quiere todo. Y nosotros lo que queremos es vivir felices. Así que muchas gracias por la invitación de nuevo.
imagino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdos encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Camarada, pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza. Traigo en la boca el gusto acre de la pólvora y en el pecho la memoria de los que no volvieron, de las madres que miran el cielo buscando nombres. No somos espectros, somos manos, somos panes, somos canciones. Los que siembran odio recogerán su cosecha de fracaso. No es venganza lo que pedimos, sino justicia. No es odio lo que blindará nuestras filas, sino humanidad. El sionismo no pasará. Los pueblos que resisten jamás serán vencidos. La esperanza se alza y la vida ganará. La muerte que se alimenta de odio al fin quedará sin fuerza.
Desde las olas del Mediterráneo hasta las llanuras y las colinas, las voces que gritan por Palestina son la voz de la humanidad. No aceptamos la impunidad que compra silencio con poder. No aceptamos que se convierta el dolor en mercancía de unos pocos. Capitales que se enriquecen con la guerra. Sus fortunas están hechas de lágrimas y las lágrimas también pesan. La historia juzgará a quienes empuñaron la codicia contra la vida. Los que aman la libertad marcharán con los desposeídos. El sionismo no pasará. Venceremos. Solidaridad con la tierra donde los niños aún sueñan. Venceremos. Venceremos. Manos unidas, corazones en alto. La dignidad florecerá. Campesinos, estudiantes, no descuidemos la unidad, la fuerza está en nuestras manos, que nadie robe la palabra humano, ni convierta la justicia en mercancía. Veremos las calles llenas de pasos que reconstruyen, no de botas que arrasan, veremos escuelas, pan en las mesas, hospitales abiertos al sol. No es utopía, es tarea común y cada gesto cuenta como arma de vida. Por cada ceniza sembremos un árbol, por cada lamento un himno. El sionismo no pasará, venceremos, porque la dignidad humana no se negocia ni se somete. Triunfará, la esperanza será ley, los pueblos libres escribirán el mañana. Por Palestina, por todos los pueblos que resisten, por la vida que no se rinde, venceremos. Saludos a todos los amantes de la radio. Hoy es un día muy especial, el Día Mundial de la Radio. 1 de septiembre de 1939. Sin previa declaración de guerra, 1,5 millones de soldados alemanes invadieron Polonia. Seguramente Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. Españoles, Franco ha muerto. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol. Centra, sin parar. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde. Y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar.
nuestras emisoras hermanas a través de Onda Local Andalucía, celebraremos la magia y la influencia de este medio de comunicación tan querido. Lloran de pena las margaritas. Remontándonos a la historia, es importante conocer que en 1901 Marconi realiza la primera transmisión transatlántica de señales de radio, estableciendo la viabilidad de la radiocomunicación a larga distancia. Y en 1906 Rignall Fredriksen realiza la primera transmisión de audio por radio, transmitiendo la voz y la música. Pero no es hasta 1920 cuando comienza la era de la radio comercial, con la primera estación de radio con licencia en Pittsburgh, Estados Unidos, y de nombre KDKA. La radio ha sido testigo y protagonista de momentos cruciales en la historia de la humanidad. Desde la transmisión de información vital durante la Segunda Guerra Mundial hasta la difusión de mensajes inspiradores y música que han marcado generaciones. Pero también ha sido un medio muy útil para manipular y crear en la mente colectiva conceptos y conductas que solo favorecían a los intereses de sistemas y políticas inescrupulosas, subyugando de esta manera mentes y normalizando acciones que hoy en día son inconcebibles de tolerar. Para esto, vamos a escuchar a la periodista Anaïs Bernal, catedrática de la Universidad Oberta de Cataluña y gran luchadora en el tema del feminismo, la igualdad y en contra de la violencia vicaria. 31 de enero de hace 40 años fue el último programa del consultorio radiofónico de Elena Francis. Para quien aún no lo sepa, el consultorio de Elena Francis era un programa de radio que se convirtió en un fenómeno sociológico durante la oscura etapa del franquismo. Se inició en 1947 como un programa impulsado por el contenido publicitario de una empresa cosmética. Y entre recomendación y recomendación de productos, las oyentes empezaban a dejar dudas estéticas, pero poco a poco esas dudas estéticas eran cuestiones cada vez más personales. En aquella España, que no debía olvidar las instrucciones de la sección femenina franquista y de la Iglesia sobre la obediencia al marido y la importancia de los hijos, Elena Francis te lo recordaba. Fue la forma perfecta de llegar a las mujeres por todos los rincones de España para recordarles qué tenían que hacer. El asunto es que al final Elena Francis nunca existió. Que las respuestas estaban escritas en un guión y que diversas mujeres se encargaban de locutarlas. Por ejemplo, se sabe que en sus comienzos las respuestas las escribía Ángela Castells, miembro de la sección femenina de Falange y del Patronato de Protección de la Mujer, es decir, el terror absoluto. Lo cierto es que desde mitad, por ejemplo, de los años 60, Elena Francis en verdad era un hombre. El periodista Juan Soto Viñolo asimismo lo dejó el escrito. Francis en sus respuestas nunca pensaba en ellas y su felicidad, sino en el deber. Francis les recordaba que antes un matrimonio sin amor que quedarse soltera, que aguantara en el hogar, que si él era infiel es mucho mejor que se haga la ciega, sorda y muda, que si estaba enamorada de un negro, rompe ese compromiso porque el futuro está al lado de un hombre blanco, porque éste tiene otra cultura, costumbres y una familia de color, que si eras violada, algo habrás hecho, que si querías hablar, guardaras silencio, o si te daban una paliza, la solución era resignación, pues el matrimonio es algo muy serio y complace a tu esposo en los más pequeños detalles. Ahora me pregunto si aquella mujer que pidió auxilio a Elena Francis porque sufría malos tratos no acabaría asesinada tiempo después. Es decir, las mujeres confiaban plenamente en Elena Francis y todo era un engaño. No pensemos que es algo muy antiguo. Recuerdo que duró hasta 1984. Yo por entonces ya estaba viva y en este mundo. Fue la manera más fácil del régimen para leccionar a nuestras abuelas o madres. Un documental de Mónica Artigas dice que Francis fue la primera influencer. En cierta manera lo fue. Ahora tenemos por fortuna más medios y libertad de prensa. Pero impresiona que en pleno 2024 haya youtubers machistas y algunas influencers en redes muy jóvenes que expresan ideas que se dan la mano con las de Elena Francis. Quizás, aunque el tiempo pase, seguimos acumulando demasiada violencia que no sabemos cómo resolver y nos siguen haciendo dudar tanto de nosotras mismas. Y por eso hay quien hace caso al primer predicador que sale en el móvil. Pero ojalá todas, aquellas y las de ahora, siempre abran los ojos frente al engaño de quienes nos quieren sumisas,
calladas y obedientes. Ante los hechos, no podemos pasar por alto el impacto social de la radio y la necesidad de que quienes nos dedicamos a este medio fomentemos las bases de una sociedad más humana, consciente y participativa. Los locutores y presentadores tienen un papel fundamental, ya que son la conexión entre el contenido y el oyente, transmitiendo emociones, compartiendo historias y creando experiencias auditivas inolvidables. Ahora, miremos hacia el futuro. A medida que la tecnología continúa avanzando, la radio sigue evolucionando y seguirá evolucionando. La radio por internet, los podcasts y la interactividad son solo el comienzo. La radio seguirá siendo un medio dinámico, adaptándose a las necesidades de su audiencia y ofreciendo nuevas formas de participación. En este Día Mundial de la Radio, celebremos la magia de este medio que ha perdurado a lo largo del tiempo. Agradezcamos a quienes lo hacen posible y sigamos explorando el fascinante universo que la radio nos ofrece. Gracias por acompañarnos en este viaje radiofónico y muy feliz Día Mundial de la Radio. Let me show my world to you. Let me be with you. Nuestra cita la próxima semana en tu programa que apuesta por la vida, Retorno al Equilibrio. En el universo infinito, un lejano y débil punto de luz azul es nuestro planeta. Gaia, nuestro real y único hogar y el que dejaremos para los que vendrán, si les permitimos. Ellos llegaron antes que el ser humano y nos creemos sus dueños. ¿En verdad? Es tiempo de mirar adentro, de crear conciencia. De vencer el miedo, la manipulación, educarnos en la igualdad y cambiar el esquema mental del sistema imperante. No somos nuestra mente ni los pensamientos encriptados. Basta de posverdades. Emprendamos el camino de retorno al equilibrio.